Resistencias, un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad, la conciencia y la solidaridad como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre. Queremos conocer tus prácticas. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Resistencias, este espacio creado para proponer, para contar las prácticas de resistencia cotidiana de seres humanos comunes y corrientes. Hoy vamos a seguir machacando con el tema del árbol de la opinión porque tenemos nuevos acontecimientos que contar y por lo tanto ideas que se van ocurriendo en el camino. Pero es bueno precisamente para que sepamos cómo operan las resistencias, que contemos qué pasó esta semana. Con nosotros el profesor Guillermo Quintero, la compañera analista política, Claudia Sila, y el maestro Oscar Botero, con quien hemos conversado en otros temas como el teatro, la propuesta de Sade y su forma de entender el mundo y la vida, y obviamente Bernardo Ángel en su trabajo en el teatro. Claudia, ¿qué fue lo que pasó esta semana con el tema del árbol? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero un saludo de fraternidad y de resistencia a todos los que nos escuchan, a los compañeros de cabina. Un agradecimiento también por el eco y la receptividad con estas problemáticas sociales que a nivel urbano nos dan que pensar, nos dan que discutir y nos ponen en la tarea de continuar dialogando cuáles son esos silenciamientos, cuáles son esos atropellos y ultrajes a los cuales venimos siendo condenados en nombre de mantenernos en esa obediencia o en ese control que el status quo impone. Infortunadamente, el árbol de opinión fue objeto de un asalto por parte de la policía. Todos sus mensajes, toda su carga semántica fue desalojada el sábado, Guillermo. El miércoles pasado, sin ningún argumento, sin ninguna validez política, sin ninguna justificación que nos permita a nosotros decir que es algo justo. El nombre de esa autoridad, de esa reverencia que ponerse un uniforme implica, revistió de arrogancia y de impotabilidad a los agentes de policía para hacer simplemente un desarraigo que estuvo motivado simplemente en lo que ellos determinan: somos la policía y estamos autorizados para hacerlo. Los argumentos o la escasez de argumentos ofrecidos por estos señores pues nos dejan a nosotros en una completa desazón, nos dejan a nosotros ante la necesidad de hacer un llamado público, un llamado popular, un llamado colectivo que nos permita sensibilizarnos ante estas formas alternativas de expresión. El árbol de opinión, ya lo habíamos dicho, constituye esa metáfora del libro que a través de sus hojas nos permiten pensar las problemáticas, las contradicciones, los rigores injustificados desde los cuales venimos siendo controlados y restringidos. Entonces el árbol está pasando por un duelo, está pasando también por una ausencia, y queremos levantar esta voz de protesta y de defensa del árbol para que otra vez sus mensajes, su capacidad de expresión vuelva a ser de esta cuadra y de este sector un aliciente en aquellos mensajes que nos han permitido conversar, hacer la pausa para el saludo y hacer la pausa necesariamente para la crítica. Guillermo, ¿por qué no contamos qué era lo que había el 7 y cómo fue que ocurrieron esos hechos para que la gente sepa un poco cómo operan ese tipo de instrumentos, dispositivos del poder que sin ningún tipo de argumentación se ejercen sobre prácticas inteligentes que por inteligentes libertarias o viceversa? No, pues nosotros el miércoles teníamos programado alrededor del árbol
una obra de teatro de La Barca de los Locos, pero era a las 7 de la noche. A las 11 de la mañana, cuando el sector estaba completamente solo, apareció una patrulla de la policía, dos policías acompañados de un civil, y sin mediar palabra empezaron a quitar los avisos. Yo les dije que yo era el responsable de eso, que me explicaran por qué lo estaban haciendo. Me dijeron que estaba dañando el árbol y que ellos habían recibido una denuncia y estaban procediendo en consecuencia. Yo les expliqué que nosotros estamos litigando con área metropolitana, que es la encargada de eso, y que tenía entendido que mientras área metropolitana no vayara en contra nuestro, la policía no tenía nada que hacer. Ellos dijeron que, pues que no, que yo no tenía nada que alegar, que ellos eran la policía y que lo podían hacer. Así que... El mayor argumento es que son policías. Que son policías. Ellos son policías y pueden. Empezaron a recoger unos avisos que estaban a un lado, que eran los que anunciamos la obra de teatro. No estaban pegados del árbol, estaban recortados a un muro. Yo les reclamé también por esos avisos. Ellos dijeron que no, que le llevaban todo simplemente. ¿Ya? Me hicieron otra vez notar que ellos eran policía y finalmente yo también perdí el control. Les dije que a ellos sencillamente les habían pagado, alguien les había pagado para que fueran a arrancar esos avisos, porque eso no era un procedimiento oficial, ¿ya? Eso era completamente arbitrario. El árbol no había sufrido ningún daño, se puede ver que está retoñando, así que ellos cambiaron el argumento, ya dijeron que no, que ellos lo que consideraban era que era daño ambiental, porque era, ¿cómo se dice? Contaminación visual. Contaminación visual. Que estaba infringiendo la ley 140 del 1994, que se refiere a publicidad exterior. Nosotros eso tampoco es publicidad exterior. La norma, la ley existe, pero dice que no se podrá colocar publicidad en postes de alumbrado público, puentes o cualquier otra estructura física que haya construido el gobierno. Los árboles no los construye el gobierno, los árboles no son una estructura física. Aparte de que lo nuestro no es publicidad, no está tampoco fijada en ninguna de las partes que la ley contempla. Finalmente la ley dice, en el artículo 12, dice que si algún funcionario piensa que debe retirarse una publicidad de algún sitio, deberá avisarle con 3 días de anticipación al dueño de la publicidad para que éste la retire. Si el tipo no cumple con esa orden, entonces procederá con la publicidad después de 3 días. A mí en ningún momento me avisaron. Pues todo era amañado. Sí. Todo era amañado, todo era ilegal. Así que nosotros vamos a demandar a la policía. Vamos a poner una queja porque los policías hicieron eso. Estamos remitiendo un oficio a área metropolitana, pues preguntándoles por qué otra autoridad está interviniendo en un litigio que estamos llevando frente a ellos. Y vamos a pedir que nos tutele el debido proceso. Eso por el momento. Vamos a ver si es cierto que en espacio público les recibieron los carteles que nos decomisaron. En ese caso que nos los devuelvan y los vamos a volver a fijar en la... más adelante, esta semana, pensamos hacer ahí otras cosas que apenas estamos diseñando, ¿sí? Un entierro simbólico del árbol de opinión, como para resucitar el tercer día. Sí. Por el momento estamos sacando en nuestra cuenta de Facebook y Twitter
los denuncios de lo que estamos esperando en este momento, y hoy le sacamos una décima a Uribe y a los policías que hicieron el procedimiento. Ahorita la tiramos ya con música de fondo. Pero si nos salimos de ese, digamos, enredo jurídico y de pues, tratar de entender las razones que la policía tiene, aunque yo no creo que el solo hecho de cortar el uniforme pareciera que a ellos es suficiente argumento para hacer lo que les da la gana, y le metemos un poco como de filosofía para entender. Es decir, ¿por qué un árbol con unos cuantos carteles, con unas cuantas frases que bien pueden estar en un librito de bolsillo, terminan siendo como tan peligrosas, tan ofensivas al poder? Y ahora, eso es una cosa que es, digamos, la muestra más poco inteligente que es el papel de la policía, ¿no? Sí, Álvaro y compañeros y personas que nos escuchan. La naturaleza representada en el mundo vegetal en este árbol también debe sentirse afectada, pero de todas maneras la cosecha de tablitas que se llevaron los policías no los va a alimentar mucho a ellos. De seguro que ni la leen, No la leen, de pronto las usan como leña. y si la leen no la entienden. El asunto de la resistencia es muy claro en este caso. La resistencia, o sea, el árbol representa lo que este programa es, resistencia. Y la lucha que puede hacer Guillermo y las personas que lo siguen va a coger mucho sentido a través de la resistencia que ejerzan ante un atropello. Porque es muy curioso, por ejemplo, lo que ocurre en Envigado con el túnel verde. En una ciudad como Medellín, donde las personas, para defender esos árboles, utilizaron banderas patrias, amarillo, azul y rojo, cubriendo los troncos de esos árboles. Y avisos pintados, avisos pegados, toda clase de formas para mostrar que la madre naturaleza, en su aparente indiferencia, sigue siendo utilizada en una forma tal vez hasta política a veces, porque todo ser humano tiene el derecho a expresarse libremente y es muy contradictorio que un solo árbol que representa la inteligencia y que da esos frutos jugosos, sabios, levante tanto revuelo entre ciertas autoridades y no tomen en cuenta, por ejemplo, que en este momento, en las selvas sagradas del Chocó, empresas japonesas están arrasando con las maderas más finas del mundo. ¿Por qué no miramos eso? Esa es mi inquietud. Claudia. La naturaleza y la geografía han constituido una aliada imprescindible de las causas emancipatorias, de las sublevaciones populares. En la naturaleza hay un carácter sublime que se convierte a su vez en una potestad estética desde la cual los hombres hemos emprendido esos batallajes, esas combatividades que nos han puesto ante tareas de confrontación, ante tareas de oposición. El revuelo que ha generado este árbol no es gratuito. Estos sectores de la sociedad dogmática, estrecha, rancia, heredera de una tradición simplemente de la reiteración o de la repetición de los dogmas que hacen fecunda la mansedumbre y la humildad de corazón, empiezan a convertirse en una especie de peligro o de amenaza para aquellas muestras del poder que lo único que han tenido para el pueblo es represión. La condición ideológica de estos aparatos ha sido mínima frente a su condición represiva. En lo ideológico, pues, han sembrado un consumismo y un carácter publicitario donde nos enajenamos, y en la represión han intentado condenar nuestro cuerpo, condenar nuestras acciones, condenar nuestra expresión
en nombre de eso que reconocemos como terrorismo de Estado. Ven en el árbol un enemigo así como han visto un enemigo en la poesía, en la pintura, en la escultura, en las puestas en escena, a través del teatro, a través del cine, cuando allí se promueve un código distinto a lo que ellos están declarando. Yo en este momento hago el símil entre el árbol y un poema de Mario Benedetti que se llama Hombre preso que mira a su hijo. Y justamente allí en Hombre preso que mira a su hijo, dentro de ese monólogo declarativo de ese hombre combativo, le dice a su hijo: jugué por ejemplo a los ladrones y los ladrones eran policías. Jugué por ejemplo a la escondida y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha y era de sangre. Efectivamente, nosotros estamos ante un hurto que la ligereza del aparato represivo, sin una conciencia obviamente de clase, solamente en una obediencia cancerbera frente al establecimiento, despoja, hurta la esencia simbólica, semántica de este árbol. Creo pues que debe haber un cuestionamiento filosófico alrededor de este tipo de atropellos, porque la naturaleza, desde Engels, cuando nos habla del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, la naturaleza se ha dado a lo humano desde ese trabajo que transforma, desde ese trabajo que nos permite superar ese instinto o esa inmediatez frente a la misma vida. Yo pienso entonces que transformar la naturaleza en provecho y satisfacción de las necesidades básicas del hombre también quiere decir visualizar esos telones donde la belleza y la verdad, como decía Martin Heidegger, comparten sus dominios. Déjeme entonces, antes de darle la palabra a Bernardo, que ya tiene ahí armado su fusil, dedicarles a ustedes un pequeño trozo de Walt Whitman, porque creo que eso de que una arveja en su vaina confunde la sabiduría de todos los tiempos parece que puede estar ocurriendo con los policías que llegaron ahí. Afortunadamente que ellos no talaron el árbol, ¿no? Que posiblemente pudieran haber hecho eso, como cuando venden el sofá porque encontraron a la mujer ahí encima. Dije que el alma no es más que el cuerpo, y dije que el cuerpo no es más que el alma, y que nada ni Dios es más que uno mismo. Quien camina una milla sin amor se dirige a su propio funeral envuelto en su propia mortaja. Y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra. Y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina confunden la sabiduría de todos los tiempos. Y no hay oficio ni profesión en los cuales el joven que lo sigue no pueda ser un héroe. Y no hay cosa tan frágil que no pueda ser el eje de las ruedas del universo. Y digo a cualquier hombre o mujer que tu alma esté serena y en paz ante millones de universos. Bernardo. Sí, yo pienso, Guillermo, y todos aquellos que estamos detrás de las sombras de lo que aparece, que esto nos hermana, esto nos consubstancia, esto nos reivindica, porque las sombras siempre están planeando tomarnos por asalto. Y digo las sombras porque serán los policías de hoy y han sido los policías del ayer y han sido los esbirros de siempre. Esto me plantea a mí también con una acción directa en el Parque de Bolívar, porque para nosotros los árboles del Parque de Bolívar son también una respuesta, una contraindicación a las felonías del poder. Por esto digo yo que el árbol de opinión es una realidad, y aquí está nuestra propuesta como Barca de los Locos sobre el por qué y el para qué. Pienso que esto es necesario seguirlo incendiando, predisponiendo, contendiendo. Para Guillermo Quintero, del árbol de opinión, y no solo los Guillermos, sino las Lucías, todos los que estén detrás, todos los que aparecen y los que vendrán. En el árbol de opinión se cuelga la verdad todos los días. Allí suspiran locos, embellecidos y atrevidos, delirantes y sublimes, pintores y rasputines, fieles y creyentes, abogados consecuentes, insurgentes con serpientes. Hay quien dice
que si uno se pregunta por la vida y por la muerte, estando bajo la sombra del árbol de opinión, recuperará el saber eterno y nunca más tendrá sed de dioses y melifluos. Pero, como algunos saben, han llegado los esbirros y se raptaron las tablas que hacían la pregunta. ¿Y qué preguntas? Envidiaron la poción. ¡Ah, policía de políticos meandros, cavernícolas serviles de la odiosa disoluta! Mantengamos el interrogar alerta, la carne abierta. Barca de los locos. Ahora sí, cierto. Qué belleza. Ahora sí la suya. No, yo quería decir otra cosa mejor. Hágale pues. Para finalizar, que es como el enfrentamiento de la palabra y la fuerza bruta, que nos llevaría a concluir que ya no se debe decir pienso, luego existo, sino pienso, luego no tengo derecho a existir. Pienso, luego exilio, decían en otros tiempos. Bueno, ¿cuál puede ser, digamos, la propuesta que nosotros le hagamos a los amigos que siguen el árbol, que han tratado de, digamos, darle continuidad y de desarrollar propuestas parecidas de las que hablábamos la vez pasada? Claudia. Pienso que el árbol es apenas una semilla y, Sí. que quien quiere matar la semilla ha desconocido que ésta ya tiene réplica. El árbol es la posibilidad de la cosecha que la inconformidad está llamada a cultivar, a proteger y a recoger. Siento que este llamado debe recogernos a todos los inconformes, a todos los oprimidos, que somos el pueblo en general, los pueblos oprimidos del mundo, que nos sentimos alentados por propuestas que van más allá de esos más media, obedientes, sumisos, dóciles, con las imposiciones mundiales. Tenemos que reconocer en este árbol una fuente a partir de la cual nuestra identidad también se está reflejando. Yo creo que el árbol es la voz de los silenciados, y en ese sentido todos los que nos hemos sentido silenciados, marginados, arrinconados, estamos llamados a sentirnos hijos de esta parte del planeta, de esta parte de la geografía, de esta parte que también es la expresión del todo. A mí se me ocurre que, no sé si es una coincidencia en estos días de Feria de Flores, ¿cierto? Que se juntan como una estupidez con otra que es ya más histórica. Ese afán de ocultar la manera como se celebra la esclavitud, de exacerbar ciertos elementos chauvinistas estúpidos de la antioqueñidad en los desfiles, de esa ostentación que decíamos mafiosa, ofensiva, etcétera, que justo en medio de eso hacen una cosa con el árbol, es decir, mientras los otros aplauden desfiles militares y de silleteros esclavizados en esta paleomodernidad, como diría un profesor, se dan el lujo de ir por las tablas al árbol, es decir, la cultura mafiosa no tiene suficiente con el espectáculo que ofrece todo este tiempo, sino que además manda a sus esbirros, yo no sé, en castigo sería que no los dejaron ver los desfiles y los mandaron por las tablitas. Si por lo menos los hubieran castigado a leerlas, ¿no? Habría sido un buen ejercicio. Ese punto, Álvaro, está muy oportuno. Porque esta fecha, porque esta fiesta de las flores, más vegetales, bueno, para la sopa, ¿no? La celebración de la Feria de las Flores, por ejemplo, dejó una estela de jardines que habían sido cultivados en las avenidas destruidos. La multitud de gente que va a ver la cabalgata se pisa las flores, ni se las come, las pisa, las destruye. Es
arrasar con los hermanitos pequeños del árbol, que son esas plantitas tan bellas, eso es un crimen realmente. Lo que está haciendo el árbol de opinión es eso, casi decir que un árbol, un representante de todas esas plantas pisoteadas, ha sido a su vez pisoteado por haber tenido el acierto de decir algunas cosas que muchas veces no se ven sino en ese árbol y que sin ser muy extenso ha llegado a calar en las personas. Las palabras que se dicen ahí, cortas, frases llenas de sabiduría, de ironía, de picardía, es el subconsciente de miles y miles de personas que creen saberlo, pero ahí está dicho, y ese testimonio que queda en esas tablitas no debe desaparecer. Al contrario, esperamos que haya otros árboles que repliquen y amplíen esas gotas de rebeldía, de resistencia y de sabiduría que este árbol tiene. Es decir, aunque hablábamos de la agonía, no necesariamente significa la muerte, es tal vez, digamos, como un grito angustioso, afanado, digamos, para que pudiera haber respuesta precisamente frente a ese tipo de demostración del poder absoluto contra la inteligencia y contra la naturaleza, digamos, contra el sentido común, contra la opinión. Es que en un momento dado yo considero que este evento va a fortalecer no solo al árbol, sino a Guillermo. Es cuando como que podan una matica para que cuando se renueve sea más fuerte. Claro, entonces decíamos que afortunadamente no llevaron motosierra para tumbar el árbol, porque era posible que lo hicieran. Y el árbol está muy agradecido con los carteloncitos que se le han puesto porque está más bonito que antes. ¿Hay prueba de eso para poder Sí, entregar al área metropolitana y al espacio público y a la policía? Sí, tenemos pruebas de que el árbol está retoñando bien, tal vez más que otros árboles vecinos, y está mejor cuidado. Es decir, le nutren las ideas, Sí, ¿cierto? Hay una savia Sí. un poco más inteligente que circula por entre sus venas ahora. Ya no vegeta solamente, ¿cierto? Existe. Entonces ya no... Entonces, como en aquel árbol del Génesis de que hablábamos, la culebra oficial representada en dos agentes que a la vez sonaban hasta inocentes, de pronto lo hicieron porque alguien les ofreció plata o lo que sea, y con su uniforme de autoridad llegaron cual serpiente a tentar a los hombres y mostrarles que si coméis de este fruto os volvéis sabios, mejor quitemos los frutos para que no os sepáis demasiado. Aunque yo pensaba que ellos eran Eva diciendo yo no tuve la culpa, yo no no sé fui. por qué, pero a mí me mandaron, a mí me dijeron que viniera. ¿Quién fue más inocente? ¿Eva respecto a la serpiente o Adán respecto a Eva? O la serpiente respecto a Eva. ¿Qué dice Claudia? Yo pienso que hay que romper con el paraíso, hay que reivindicar el trabajo y hay que dejar también esa mirada de Adán que dice ella fue la culpable, esa postura de Eva que dice fui tentada, y finalmente esa condición de reptil que hace que justamente en la actitud de estos agentes estemos viendo un comportamiento rastrero, un comportamiento producto de la ignorancia, un comportamiento donde el mismo Benedetti lo dice ahí en ese poema, la culpa no es exactamente de ellos, sino de otros más rudos y siniestros. Y eso sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, y cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su bate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quieres. Y yo pienso que el árbol es una expresión de rebeldía donde justamente ha salido de ese panorama de la perfección
de lo divino en términos teológicos, para convertirse en ese espacio de conflictividades que denuncian, en ese devenir histórico que compromete a que todos los hombres estemos construyendo condiciones más dignas para nuestra existencia. Y por eso el árbol se convierte en ese fruto que tienta, que provoca, pero que finalmente es prohibido. Podríamos decir, como parafraseando un poco a Stanislao Zuleta, que solo una policía un poco más inteligente, escéptica frente a la efectividad de la fuerza, madura para el debate y la opinión, podría ayudarnos a trascender, a pasar esta hoja de la violencia y de la estupidez a una de la inteligencia y de la convivencia más fraterna entre ideas distintas. Es decir, que finalmente entendemos esto como un parto a veces aburridor, pero que significa, digamos, el árbol como un instrumento para hacer pedagogía con las autoridades, sean civiles, sean policiales, sean transeúntes, sean burócratas del medio ambiente, etcétera. Es decir, que debía pasar algo así para que pudiéramos estar aquí diciendo cosas como estas. Hay otra inquietud y otra pregunta. Si los tablitas pegadas del árbol dijeran otras cosas, chistes verdes, o tome Coca-Cola, o fume Ioniza, la cerveza. O sea, si el árbol no estuviera expresando frases inteligentes y el árbol estuviera alumbradito como los miles de árboles que en Navidad llenan de bombillos y corrientes eléctricas para que la chusma, como dicen ellos, se entretenga, porque pan y circo para el pueblo, pero no sabiduría para el pueblo, así sea en un árbol como este. Haga que este pueblo empiece a utilizar ese cerebro, porque sabemos que para ciertas tiranías la gente que piensa es peligrosa, pero muy rico, porque los colombianos tenemos una gran capacidad de pensar y de ser inteligentes, y si nos dejan desarrollar esa inteligencia sin coartarlos, como en este caso, el pueblo colombiano llegaría a ser realmente entes realizados, seres de una calidad de vida sin tantas distracciones de cabalgatas y de cosas paquetas que no hacen sino confundir y mantener embobada a la población. Bueno, estamos entonces buscándole formas de entender todas estas cosas si hubiera forma, pero hemos dicho que esta es una oportunidad entonces como para hacer pedagogía, como para nuevas ideas, como para saber cuántos amigos tiene el árbol, finalmente hasta dónde puede trascender esta idea que arranca en una calle de Medellín y que posiblemente tenga otras parecidas, similares en el mundo, y finalmente hacer que eso que parece una cosa insignificante en una ciudad como esta se convierta, digamos, como en una propuesta universal. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que estamos en una época donde el graffiti y estas expresiones artísticas externas, callejeras, sin galerías, sin críticos, sin intermediarios, sino directamente de la persona a la gente, es eso, lo que se hace con el árbol de opinión es una de las tantas formas de expresión libre, espontánea, sin intermediarios, y una propuesta para que este árbol, que va a fructificar de nuevo, porque de eso no hay la duda y van a haber muchos árboles más fructificando, es colgar, no tanto pegar avisos, sino colgar frutos con mensajes. Eso esperamos. Vamos a ver si Guillermo capta la idea y empieza a aplicarla también, o las otras personas que están interesadas en el tema. ¿Cuáles son las ideas que han ido rondando a partir de lo que ocurrió allí? No, pues a partir de lo que ocurrió allá, mucha gente se ha acercado y todos coinciden en lo mismo. Pues, porque la policía es tan inconsciente, qué mal le está haciendo, tiene que haber alguien detrás de esto. No, sabemos que sí, pero entonces, he hablado de hacerle un ritual, de montar un performance, de que usted va a empelotar y se va a ir con los carteles en la espalda. No, y en el este sí pecho. hemos considerado alternativas. Esas. Por el momento lo que vamos a hacer es simular un velorio de árbol de opinión, donde la gobernación, el municipio, área metropolitana, la policía invitan a las exequias de árbol de opinión. Al tercer día, árbol de opinión resucita, bien,
pegamos los carteles nuevamente, vemos qué hace la policía. De todas maneras, nuestro problema es con área metropolitana. Si área metropolitana decide que definitivamente no podemos seguir colocando los carteles ahí, hemos considerado alternativas como clavarlos en una viga de madera y sostener la viga de algo, ponerla en cordeles, ¿ya? Que se sostengan de un árbol a otro, ¿ya? O al frente de un edificio. Y finalmente hemos considerado la posibilidad de que yo me vuelva un hombre granduche, me cuelgue una tabla delante y otra atrás y peguemos únicamente los carteles correspondientes a cada día. Bien, en este momento teníamos en el árbol carteles correspondientes a un mes, ¿cierto? Distintos acontecimientos. Ahora podría ser únicamente los carteles del día, los mismos que ponemos en Twitter, ponerlos cada día en el pecho y la espalda y pasearme por el sector, ya, hasta que la policía de pronto decía que tampoco puedo en mi cuerpo pegar carteles porque yo soy la policía. Claudia, tú que eres más joven y que estás llamada como a hacer el relevo generacional de todos nosotros, ¿qué te ocurre? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse en caso que el compañero muera en combate? En caso de que haya en la lucha. Seguiremos cargando el peso eufórico de la causa. Yo pienso que todos estamos llamados a sentirnos parte de esta historia. Todos estamos llamados a sentir esas mismas marcas, esos mismos registros que nos hacen partícipes de un gran levantamiento, un acto de protesta, un acto multitudinario que nos permita reivindicar la inteligencia, las luces, reivindicar el sentido crítico, pero también creo que estamos llamados a poner nuestro cuerpo como verbo. En las palabras y las cosas, dice Michel Foucault, la única partícula lingüística que es capaz de ser contundente para convertir el lenguaje en un acto es el cuerpo. Y en ese sentido nuestro cuerpo está llamado a encarar, a afrontar, a confrontar ese tipo de actitudes dictatoriales, serviles y acríticas frente a las cuales nos están llevando nuevamente a ser esos condenados dentro del capitalismo. Ya ni siquiera somos los esclavos dentro del salario, sino los esclavos dentro de esas mellas, arandelas y límites que el poder nos está poniendo a través de esa actitud siniestra y a su vez dócil de los aparatos represivos. La juventud está llamada a ser un gran bloque de oposición. Simón Bolívar decía que la unidad era nuestra única y principal divisa. Entonces sentirnos unidos en esa condición de pueblo, jóvenes, ancianos, niños, todos hermanados en ese gran y bello sustantivo, hermanados en una causa de patria. Y creo que desde allí la historia podrá absolvernos. Las omisiones y la indiferencia tendrá que ser condenada, pero nuestra valentía, nuestra firmeza, nuestra juventud puesta al servicio de las nobles causas sigue siendo el gran capítulo por escribirse en nuestra historia. Ese es el llamado a la juventud, ese es el llamado al pueblo. Bueno, para darle un toque de árbol de opinión a la conversación, quería recordarle a todos los jóvenes, a todos los que decían acompañarnos, que la lucha es contra uribistas y policías, y que ellos están más cerca del Pithecanthropus erectus que del Homo sapiens. Eso. Es que yo estaba pensando que si pudiéramos hacer una campaña, yo no sé si en el muro de Facebook que usted tiene, de averiguar quiénes fueron los policías y quién dio la orden y por lo menos mandarles de regalo algún librito, ¿no? Para que lean, o por lo menos unas cuantas frases de un libro, que se vean una buena película, que lean poesía, si no les leyeron cuentos infantiles, que alguien les lea un cuento infantil, ¿cierto? Que les enseñen a jugar así sea con tierra, miados y un palito, es decir, pero que entiendan la vida de una manera distinta, más lúdica, menos esquizofrénica, como lo que ocurre, ¿cierto?
Eso, y pensaría en pequeños detalles, porque, digamos, cambiar los paradigmas de un ejército, de un establecimiento, de un régimen, pues es algo que muchos empezamos desde chiquitos y ya nos sentimos derrotados, pero sí se pueden hacer pequeñas revoluciones, ¿cierto? Aquellas que son imperceptibles, y es la que puede hacer cada persona, cada ser humano, cada estudiante, cuando entra en las redes sociales, cuando decide darle me gusta a alguna cosa, es decir, algo se puede, ¿cierto? Y si han dicho ustedes que experiencias como estas hay en otras partes del mundo, pues de eso se trataría, cómo hermanar este ejercicio, ¿no? Sí, es insólito que en el pleno siglo XXI, donde se supone que ha habido una evolución hacia adelante, por decir algo, de la humanidad, se vean estos Pithecanthropus erectus tomando las riendas del poder. O sea, la revolución real de los jóvenes es más que todo tener mucha claridad y utilizar estos elementos tan ricos de tecnología, el mismo Facebook, la forma de comunicarse universalmente, ¿no? Entonces, de pronto a veces esa rebeldía que sacude una cosa que les pesa y les impide realizarlo como persona, pueden causarse, y de hecho creo que espontáneamente las leyes de la genética son muy interesantes en ese sentido, va a crear un cerebro universal, donde cada individuo es una neurona y hay un despertar, y cuando dos neuronas se comunican, y como lo están haciendo hoy en día, uno puede hablar con un africano, un europeo, en vivo, en directo, en el mismo instante. Esa comunicación hace que el planeta Tierra sea como un cerebro, que eso no se daba antes. Entonces cada ser humano, alumbrar, prendida como una neurona de inteligencia para sacudirnos los fracasos evolutivos que uno ve en este momento con esa cantidad de imbéciles que creen tener el poder. Lo que están haciendo es tonterías, y los jóvenes tienen que ser los responsables de sacudir a toda esa gentecita que está estorbando esta realización que está pendiente. ¿Será posible que las universidades colaboren en eso? Porque a veces pareciera ser también como que las universidades se volvieron ese panóptico del que habla Michel Foucault, en donde, digamos, hay que vigilar y castigar. Ajá. La universidad tiene que reivindicar su condición de universo, Pluriverso. dándonos condiciones de posibilidad para decir, para enunciar, para expresarnos. En la Universidad de Medellín estamos con el deseo de bautizar un árbol de opinión, un árbol de palabra, un árbol que se vaya convirtiendo en el patrimonio urbano de ese sector, y que desde allí todos nos sintamos estudiantes, transeúntes, comerciantes, dueños de este árbol, que haya el sentido de propiedad, ese sentido que reprochamos dentro del capitalismo, lo reivindicamos dentro de la naturaleza, porque la naturaleza misma se ha convertido en una mensajera que parodia el régimen, que parodia todas estas estructuras de dominación, de control y de segregación. Se me viene a la cabeza en este momento un poema muy bello de Jorge Cafrune que se llama Pájaro Revolucionario, y se me viene a la cabeza justamente porque creo que nosotros estamos llamados a convertirnos en esas aves donde la libertad empieza a tener otra voz. Y la naturaleza allí adopta unos lenguajes, una onomatopeya muy clara, cuando dice: ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro, y suelta por los tejados su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado, que aún tiene dentro el pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero, si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vive de su trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro por el salario que usted se negó a pagarme. Y aún nos debe muchos granos, a mi compadre el hornero, al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robándole al proletario. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto.
Apunten, disparen. Demonios, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios. Sí, que le dé miedo al poder, porque nosotros, como tú lo habías dicho, estamos gestando esas acciones y esos pasos de revolución que son necesarios cuando la ignorancia se hace impotable y cuando el poder se siente en la autoridad de un uniforme, de algo tan simple, tan vil, tan rastrero, para simplemente desalojar, saquear, hurtar, negar el derecho a la palabra, que es la verdadera ontología del ser humano. Qué bien. Maestro, entonces, ¿qué era lo que tenía usted para cerrar con el tema de el árbol de opinión mientras la autoridad ambiental nos permite recuperar el que Hoy tenemos allá pusimos una décima en el Facebook. Nosotros hemos estado molestando, digamos, a Uribe con décimas. Aprovechando que el presidente dijo que Pachito Santos tenía sida en el alma. Sacamos esta que dice: si Pachito en el alma tiene sida, Uribe ha de sufrir cosa más fea. No diré la palabra porque es rea, pero es una cosa parecida. La maldita infección les fue prendida a todos los seguidores del Mesías, incluyendo algunos policías que arrasaron el árbol de opinión sin la reglamentaria notificación, con dolo, mala fe y alevosía. Qué bien. Bueno, pues este ha sido un programa, en mi concepto, bastante rico en argumentos como en formas para contar o cantar la indignación que siente uno en lo más profundo del alma cuando la inteligencia se ve ofendida de tal forma. Pero además creo que es con un sabor, digamos, entre agridulce, porque motiva precisamente a reacciones que sean más inteligentes. Es decir, algo así como cuando Gandhi decía: no dejes que el otro te arrastre tan bajo que termines actuando igual que él. ¿Cierto? Que eso es lo que debe ser, digamos, coherente en estos ejercicios. Es decir, frente a la estupidez uno puede actuar con más estupidez, sino con más inteligencia, con más sabiduría y con más poesía, y con más lúdica, con más humor, con más risa, de tal manera que se demuestre, digamos, como que aquí habita un sentimiento superior más noble, ¿cierto? Que precisamente, como Gandhi dice, es un alma que corta pero no daña, es decir, que puede cortar esa tradición del autoritarismo, de la estupidez hecha virtud e institución, y que nos lleva precisamente a recuperarnos en los seres humanos que somos unos y otros, ¿cierto? Pero que por fuerza del poder, del mercado, del dinero, etcétera, unos terminados engrampados, digamos, en esos esquemas de opresión en los que están, y otros que hacemos el intento como por resistir desde otros espacios. Para mí este es un programa placentero, optimista, no es apologético. Posiblemente este sea un llamado precisamente a que nos sigamos encontrando para conversar y para cosas, ideas nuevas. ¿O no? Claro que sí, yo pienso que ha sido un espacio, una experiencia muy fértil que nos va permitiendo convertirnos también en tierra de nuevas posibilidades. Ya nosotros también somos árbol. Este proyecto, esta idea y esta causa no se mata porque retiren sus mensajes. Nos fortalece y nos brinda la convicción de que tenemos que seguir fortaleciéndonos y que tenemos que seguir cultivando estos árboles de posibilidades, de opinión, de palabra, de encuentro, de hermandad y de justicia. Este árbol dio semilla y este árbol va a ser un bosque exuberante, refrescante, oxigenante, porque ante la polución, la intransigencia y los retrasos que impiden, los retrasados que impiden que los frutos se den, ahora con esta sacudida, esa fruta, ese fruto va a germinar y todos estamos dispuestos a recogerlo y alimentar
a todos esos pobres desnutridos del conocimiento, del sentido, de las realidades, para que también lo disfruten y podamos ser dignos, libres y superiores a todos esos atarbanes que nos tienen apagados. Don Guillermo, entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en que le pedimos a todos los muchachos que estén dispuestos a resistir, que hagan otros árboles, que hagan que el árbol retoñe en muchas partes, aquí en la Comuna 13, y por sus propias ideas, no necesariamente con las mismas tablitas que yo pego, sino con las ideas de ellos, con todo lo que se les ocurra en favor de la juventud, en favor de la resistencia, en favor de una verdadera democracia siquiera, para no hablar de una revolución. Y decimos entonces que mientras nos definen si los carteles sí o no, pues que los que pasen por ahí se lleven un clavel, un girasol, ¿cierto? Que no sean eso coronas fúnebres, sino algo que demuestre de manera simbólica, agradable, estética, digamos que seguimos ahí, que vamos a estar ahí hasta que finalmente los burócratas de la justicia y del poder resuelven si esto es demasiado dañino como para ser censurado de manera definitiva. Bueno, amigos y amigas, esperamos que hayamos podido generar alguna idea, inquietud en ustedes para que sigan trabajando por esas resistencias que están en lo más profundo de su naturaleza humana y de su ser trascendente en este mundo de mierda. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde aquí en Resistencias. Resistencias, un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad, la conciencia y la solidaridad como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre.